Bendiciones. Buen día, buena tarde o buena noche. El tema de hoy es el hablar en lenguas. Gloria a Dios. Dice en el libro de Primera de Corintios, su capítulo 14, y vamos a estar leyendo algunos versículos. Amén. Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios 14, vamos a leer el 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Hay dos puntos. Ahí hace separación. Solo vamos a estar hablando del hablar en lenguas. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios poderoso. El 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Si unimos estas dos, está poderoso. Porque cuando yo hablo en lenguas, no le hablo al hombre, sino le hablo a Dios. Gloria a Dios. El 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Entonces, el que habla en lenguas o ora en lenguas, debe entender que se edifica a sí mismo. Y es lo que Dios quiere. Vamos al 14 y dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora. Y Dios quiere que oremos en el espíritu, porque claramente nosotros somos débiles y no sabemos pedir como conviene. Pero si oramos en el espíritu, estaremos orando bajo la voluntad de Dios. Repito el 14. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Eso es poderoso. Quiero dejarlo ahí. Debemos entender esto, que dice, alabado sea su santo nombre, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Dios quiere que nosotros, iglesia, oremos en lenguas. Hay que anhelar las lenguas. Entonces, continuamos. Quiero llevarlos al versículo 27 y dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos, a lo más tres, y por turno. Luego dice, y uno interprete. 28. Y si no hay intérprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Era lo que nos decía al principio, que el que habla en lengua extraña habla no a los hombres, sino a Dios. Quiero resaltar el 28 y dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Santo Dios, este es el orden en la iglesia para poder hablar en lenguas. Ok, yo hablo en lenguas, pero hay un orden. ¿Cuál es el orden? Lo acabamos de leer. Dice la Biblia, en la iglesia lo que quiero resaltar es esto. Es muy importante. Gloria a Dios por los que leen Biblia. Gloria a Dios porque tienen el entendimiento. Pero entendamos que hay algunos que lastimosamente no leen Biblia. Y estas enseñanzas se necesitan en la iglesia para que el pueblo entienda cuál es el orden sobre esto. Ok, yo hablo en lenguas, pero estoy en la iglesia. Quiero dejar claro que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo.
Es necesario hablar en lenguas. Es necesario. Si hablo en lenguas, yo no hablo a los hombres, hablo a Dios. Pero hay un orden en la iglesia. ¿Cuál es el orden? Está aquí claro. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Amén. Dice la Biblia, gloria a Dios. Nosotros sabemos que hay un orden en la iglesia. Podríamos decir que quiero hablar de algunos puntos. En la iglesia se empieza con un tiempo de intercesión. Quiero ser breve. Luego viene con un tiempo de alabanza, alabar a Dios. Luego viene la palabra de Dios y así sucesivamente. Lo que estoy diciendo y lo que quiero dar a entender acá es que hay un orden. Yo hablo en lenguas, eso es poderoso, pero hay un orden. Dice la Biblia, y sin el 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. ¿De qué estoy hablando acá? Imaginémonos que estamos en la hora de predicación, en el tiempo de prédica, donde Dios está hablando a su pueblo conforme a su palabra y el pueblo está oyendo el mensaje. Recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Imaginémonos que estamos en el tiempo de prédica. El hermano está predicando, el pueblo está atento a la voz de Dios. No puedo empezar yo a hablar en lenguas porque voy a interrumpir la prédica. Y ahí estoy saltando un orden, el cual dice aquí el 28, dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Ojo acá, dice calle en la iglesia, pero hay una coma y dice continúa. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Espero que sea claro en esto. No dice definitivamente solo calle, sino dice calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Lo que está diciendo el apóstol acá es que continúe hablando en lenguas, pero la hable en voz baja, a modo de que la prédica no sea interrumpida y yo no interrumpa al pueblo. Amén. Espero y sea claro en lo que estoy tratando de decir. Hay un orden en todo. Hay un orden en todo. Debemos ser muy cuidadosos en estas áreas. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios, los ya maduros, llegan a entender esto, lo que la Biblia nos está diciendo acá. Pero debemos tener cuidado con los niños. ¿A quién me estoy refiriendo? A los que han sido, a los que están siendo bautizados por el Espíritu Santo y empiezan a hablar en nuevas lenguas. O aquellos que no tienen conocimiento profundo, podríamos decirlo así, de la palabra de Dios. Por ende, ellos no entienden este orden. Pero es necesario dar estas enseñanzas en la iglesia para que el pueblo tenga conocimiento de cómo Dios quiere que se hagan las cosas. Conclusión, el hablar en lenguas es poderoso. Todo tiene su tiempo. Pero no debo yo hablar en lenguas en alta voz si se está predicando o se está haciendo algo más. Pero el apóstol dice, y hable para sí mismo, o sea, yo hablo para mí mismo y para Dios. Debo continuar hablando en lenguas, pero en voz baja. Recordemos que al final
Alabado sea su santo nombre. La Biblia dice acá, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pero es necesario respetar el orden que está acá. Si alguien interpreta, gloria al Santo de Israel. Pero si no hay intérprete, hable para sí mismo y para Dios. Bendiciones. Debemos tener cuidado con los niños porque algunos aún no han entendido este orden bíblico. Por ende, es necesario tocar tantos puntos muy importantes en la iglesia para que, y Dios nos libre, ¿verdad? De querer ir nosotros teniendo este conocimiento y ver que alguien empiece a hablar en lenguas, ejemplo, en medio de una prédica y querer y callarlo. Debemos tener mucho cuidado con los niños espirituales, que no seamos nosotros apagando lo que está en ellos. Debemos ser sabios para hablar y para todo. Gloria al Santo de Israel.